Miren, la A ver si verdad es salió. que cuando uno, cuando uno habla de seres alados, estoy súper claro que tenemos que partir por lo más antiguo y lo ancestral. Tú sabes que yo ¿Ya? soy como investigador 23 años, evidentemente yo como cientista político inmediatamente busco la raíz de dónde está el problema. Y obviamente en este caso el tema está en la Biblia y en los ancestros que vienen en la parte histórica. Sí es verdad, en Marcahuasi, esa zona en Perú, es impresionante los lugares, cómo se marca, cómo se demarca la existencia de seres alados. También en México, obviamente, estamos hablando de Quetzalcóatl, que es una serpiente alada, es una serpiente emplumada, que vuela, obviamente. Estamos viendo muchos seres alados. Pero cuando nos vinculamos a lo que son los seres humanos o los seres que tienen corporeidad humana, tenemos que entrar con los ángeles. Los ángeles son los primeros, después los arcángeles, que son los de más alta graduación, los que tienen mayor peso específico. Y claro, llegar para saltar rápidamente a lo que tú estás contando, Francisco, es verdad. Tenemos casos como Mothman, el hombre polilla o el hombre búho, que es impactante porque hay imágenes de este ser que estaba parado justamente en el puente ahí en Mont Pleasant, en donde tú vas viendo que algo ocurre. Y algo ocurre y que es mitológico, que es leyenda, pero que es real, porque hay imágenes que lo respaldan. Esa creencia puede ser respaldada por estructuras religiosas, por estructuras simplemente de quiero creer, o por eventos como lo que muestra la película de Richard Gere en un momento determinado, que es este desastre del puente que está advertido, etcétera. Pero lo que Rafita estaba hablando efectivamente es muy cierto, ¿eh? El caso que uno ve en distintos países, en distintos lugares, en Chile también, sí es cierto, hubo casos en los años 2000, en los años 90, y tengo que contar uno que no está documentado. Y yo lo conté una Cuente. vez en un programa de televisión en La Ley de la Selva, el programa más exitoso prime time de los días sábados, en donde hubo una persona que se acercó a nosotros, producto de la chupacabra, producto del chupacabra, se acercó a la producción, estuvo conversando con nosotros y nos contó lo que había vivido en Avenida Bulnes, ahí a 2 cuadras del Palacio de la Moneda, donde en la noche habían visto unos seres que parecían gárgolas que estaban sobre los techos en los edificios. Estoy hablando en pleno centro de Santiago. Y en ese momento esa persona quedó muy sorprendida, intentó fotografiarlos, pero la oscuridad le salió todo negro, no habían fotografías válidas para la época. Pero él veía unos seres alados, él veía unos seres alados que estaban en las partes de las altas techumbres de los edificios, que son edificios de 8, 10, 12 pisos. Y claro, ahí había un problema de contacto con seres extraños que estaban viviendo en este mismo momento, estamos hablando del año 2005 aproximadamente, hace 16 años atrás, y se condice mucho con estos seres que la gente ha visto y que en muchos casos confunde con gárgolas. Entonces, claro, hay una situación que se da reiteradas oportunidades en distintos países y es ahí donde uno tiene que empezar el tema. El tema parte con estos casos que tienen trascendencia porque hay cosas publicadas en la prensa antes de, específicamente en Mont-Pleasant, hay cosas publicadas en la prensa, hay cosas documentadas en antecedentes policiales, hay testigos que son policías. Y evidentemente todo esto no parece solamente un volador de luces. Cuando uno ve que hay seres, por ejemplo, que tienen descripciones de 3 pares de alas, o sea, uno se imagina normalmente una persona con 2 alitas, ¿no? Uno tiene distintas descripciones de seres absolutamente variados y los cuales están en mucha combinación con el crecimiento, el desarrollo, momentos de cambio, momentos de accidente, momentos muy fuertes en la vida humana. Y eso es a lo que tenemos que apuntar, por qué están ahí y qué es lo que son. Ya, perfecto. Oye, Ya Joana, volvieron, así que por eso yo me quedo sí, callado ahora porque ustedes ahora pueden hablar, pues. claro. Volvió Rafael y en algún momento se quedó Volví. pegada Joana así por breve segundo. Eh, Hola Lourdes, bienvenida. Joana, casos en Colombia, así como que podamos comentar, explicar de estos seres. ¿Hay alguno en particular que llame la atención? No, mira, en Colombia específicamente de estos seres alados no hay historias, no hay, digamos que, casos representativos.
pero sí hay algunas leyendas alrededor que de pronto podríamos comparar, como por ejemplo el tema de las brujas, que es en algunas regiones del país, sobre todo en los llanos orientales, pues se conoce muchísimo y se habla de que cuando esas brujas están, digamos que en una especie de cacería, pues se convierten en un pequeño pájaro negro que está rondando el lugar o en búsqueda de la persona a la cual pues está generándole ese maleficio. Pero específicamente si hablamos de algo parecido al hombre polilla o el hombre pájaro, en Colombia realmente no tenemos referencias específicas de ese caso. Pero estoy completamente de acuerdo con nuestro compañero Alberto, que decía que para hablar de este caso, pues tenemos que dirigirnos también a la Biblia. Es que, digamos que este es el registro más antiguo que tenemos de este tipo de seres. Y algo bien interesante es que si lo analizamos de esa manera, estos ángeles, arcángeles y todo lo que nos mencionan en la Biblia siempre han sido transmisores de mensajes, ¿no? Y entonces aquí podemos también empezar a relacionar eso que nos hablan del hombre polilla y de que cuando empezaron sus avistamientos, pues lo que se pretendía era, o lo que quería ese ser, era anunciar tragedias. Y no solo lo vemos en el hombre polilla, sino en todas las referencias de los casos de seres alados alrededor del mundo. Y se plantea precisamente eso, que cuando aparecen, cuando hay avistamientos de estos seres, es porque algo va a suceder. Es como si anunciara algún tipo de catástrofe. Y eso era lo que hacían los ángeles también en la Biblia. Ahora, podríamos hablar de casos catastróficos o también de alguna manera de un anuncio para que la gente pues pueda prevenir esto, ¿no? Para prevenir precisamente estas catástrofes. Algunos también aseguran que puede ser de pronto una especie de protectores, y allí nos podemos referir, por ejemplo, a los Lamassu, que están presentes en la mitología mesopotámica, que son mitad toro, mitad humano, y además tienen unas alas gigantes, y lo que hacían era que eran unas deidades celestiales que protegían los templos y también los objetos sagrados. Entonces volvemos al tema, protectores, mensajeros. Y es bien interesante cómo podemos ir relacionando todas estas historias para llegar finalmente a los encuentros que actualmente o en épocas pasadas más cercanas a nosotros, pues podemos detectar. Tiene razón, ¿eh? Tiene absoluta razón. Cada uno de estos eventos tiene algo que ver, no aparecen porque sí, no están nunca en la historia, ni en Babilonia, ni en el antiguo Egipto, ni en la historia de la Mesoamérica. La verdad es que siempre están por algo. Ahora, lo normal es que, por ejemplo, cuando uno habla de los querubines tienen 3 pares de alas, pero 2 de las alas son para taparse la cara, para que la energía, la fuerza, el poder que está en ese supraconsciente, en este estado del cielo, no les haga daño, porque ellos vienen a protegerse, vienen con una humildad, a humillarse ante su Dios. Por otra parte, las alas de abajo, las alas inferiores, van tapando el cuerpo en la parte inferior, en donde están 2 objetivos: el del movimiento, el del desplazamiento, para que alguien no vea hacia dónde se están moviendo, y también la parte íntima, en la cual también se protege mucho el querubín. Y las otras alas son para desplazarse y para moverse. Cuando uno va viendo esto, en el tiempo siempre tiene una relación con lo que una persona en un momento determinado puede haber hablado de la magia. Y tienes razón, absolutamente razón, chiquilla. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en Chile existe el famoso Piuchen. Y el Piuchen es una especie de ser mitológico, un ser como un vampiro, como un murciélago, como algo alado, en el cual muchas veces el brujo se transforma. Y el brujo se transforma y vuela, y se desplaza. Es decir, hay una parte mitológica que siempre busca como un poder, como algo que está muy fuerte, y por eso te digo que es correcto lo que tú decías de Babilonia. Estos dioses gigantescos con sus patas de animal, con sus alas gigantescas, con su cabeza de ser humano,
con esos cabellos largos, con los relojes en un momento cuando ya no tienen el cuerpo humano, que están marcando un tiempo determinado, están mostrando el poder que tienen, la fuerza que ellos tienen, y en un momento determinado, en todas las tradiciones, de una u otra manera, eso del brujo transformado puede tener que ver más con la capacidad de transportarse a través del pensamiento, pero existen, están ahí y muy cercanas a toda la gente, porque tú lo ves en el campo y en el campo creen a pie junto que esto es verdadero. Entonces cuando uno lo ve hacia atrás, en estas pirámides gigantescas, en estas imágenes mitológicas en donde en un momento se ve, por ejemplo, la serpiente alada, etcétera, uno se da cuenta que a lo mejor estaban explicando cosas que nosotros no podemos entender hoy día. El problema está en que capaz que ellos tampoco las podían entender y por eso le daban la imagen de una divinidad, de una fuerza, de una energía tremendamente poderosa. Cuando uno cuenta las anécdotas de estos seres, que por ejemplo en Santiago de Chile sí se vieron, y estuvieron muy cerca, y fueron testimoniales muy claras en la aparición de estos seres. En el que yo contaba cuando Rafita estaba mal, que ocurrió el año 2004, en plena avenida Bulnes, a 2 cuadras del Palacio de la Moneda, también. Y la gente quedaba impactada porque decía, pucha, uno lo mira y parece que estuviera entre medio de los árboles, pero esto era de noche, entonces no había una nitidez y una claridad, pero el ser estaba ahí. Cuando uno dice, esto tendrá que ver justamente con lo que, por ejemplo, en la antigua Inglaterra se mostraba con los dragones que volaban, tiene que ver con eso, tiene que ver con las gárgolas que están en las iglesias, tiene que ver con estas imágenes protectoras de los templos, tiene que ver, y la verdad es que ahí es donde entramos en un tema súper delicado, porque estamos viendo entre la realidad de la experiencia de personas que lo han visto, la mitología en la leyenda de los pueblos, y más encima en la tradición histórica y cultural de pueblos ancestrales. Es bien complejo y extenso el tema. Exacto. Oye, perdón, decirle a la gente que nunca falta, perdón lo que voy a decir, el imbécil que empieza a escribir tonteras, así que imbécil que escribe tonteras, se ve bloqueado. Acabo de bloquear a uno, por si acaso. No te creo, ¿en serio? Sí. Menos mal que nadie se dio cuenta, me dio cuenta yo que yo estoy más atento a lo que dicen precisamente para poder meterme en la conversación. Oye, yo pido disculpas porque okay, habitualmente no logro, no alcanzo a leer, uno está hablando, uno está mirando a la cámara y no alcanza a pesar los mensajes. Claro. Bueno, Jenny Toro, que está mandando un mensaje, me dice bloquea al ET, porque había uno que decía que era ET, ya lo bloqueé, ¿ya? Porque empezó a mandar insultos. Entonces lo alcancé a bloquear. ¿Insultos? Sí. Oh my gosh. Pero bueno, a Leo, ok. Sí, aquí dice J. Olga 1111, bienvenida J. Bloqueen a los desubicados, obviamente. Gracias por el comentario también a Teresa Jara Lara, que dice que estamos haciendo un muy buen programa. Y ahora sí, Leo OK, que pidió que le mandáramos un saludo para usted, maestro, díganos de dónde nos está viendo. Y también Hugo73, saludos a la gran comuna de Angol, que también nos está viendo. Sí. Bonito lugar. Bueno, Vanina también, que nos ve desde Argentina, saludos para ella, Joey, también saludos para todos los que nos ven. Y bueno, también pueden poner de dónde nos están viendo mientras vamos conversando, así les vamos mandando saludos y vamos hablando también. A lo mejor alguien nos ve de alguna localidad donde alguno tenemos registro de algún caso medio raro y lo metemos ahí en la conversa. Facundo, bienvenido. Bueno, vámonos al caso, vámonos al caso aquí con mi amigo reptiliano. Vámonos al caso. Pero mira, antes de irnos, saludos a Perú. Oye, ¿sabéis que yo he visto otros live y también le dicen en otros live que tiene cara de reptiliano, que tiene cara de no somos los únicos. No somos los únicos. Perú muy guay. Hola, la gente de Pastelería Puntito Cake que me mandó para el Día del Padre una caja con unos productos exquisitos. Sigan los Puntito Cake. Ignacio García Torres de Isla Negra. Saludos a Córdoba. Isla Negra, maravilloso lugar Isla Negra. Pablo Neruda, sí, maravilloso. Hermoso. Mira, Córdoba, yo tengo una foto de una nave en Cerro Bravo, Manizales, Colombia, dice... A ver. Dice alguien por ahí que no alcanza a ver el nombre. Bueno, pero después si lo puedes mostrar, lo puedes ver, lo puedes bajar. Manizales queda muy cerca a mi región de nacimiento. ¿Ah, sí? Sí, es del eje cafetero. Sí. Oye, ya, vamos a ver, Rafa, cuéntanos un poco, para la gente que no cacha tanto el tema, hombre polilla. Vámonos con este caso primero. No, mira, primero que nada quiero saludar a mi novia,
porque para que sepan un poquito, y nuestra amiga Joana de Colombia, en Chile este fin de semana hay votaciones, hay primarias presidenciales, y lamentablemente mi novia le tocó ser vocal de mesa en otra región, en Lautaro, está en este momento en Lautaro, Araucanía, y a la distancia nos está mirando, así que un saludo a ella, a mi suegra igual, a toda ella. Y mira, yo quiero dejar el tema, la historia del hombre polilla, el famoso Mothman de Estados Unidos. Perdona. Yo la conozco, yo sé que la historia viene de parte de un matrimonio de 1966 y todo eso. Pero me gustaría que la contara Joana que nos contara la historia de este famoso mítico ser polilla, que fue visto primeramente por un matrimonio, tengo entendido, y que se relaciona con que de alguna forma cuando lo ven a este Mothman es porque misteriosamente va a haber alguna catástrofe. Sí. Y se relacionan algunas catástrofes con él, como el hundimiento, voy a nombrar solo una, para dejar la otra a Joana, pero el hundimiento del Titanic se relaciona con este ser. Así que, Joana, y para mucha gente que no sabe lo que es el hombre polilla, Joana lo va a explicar. Sí, Rafa, mira, como bien lo dijiste, esta historia pues empieza a darse en Point Pleasant, en Virginia, en 1966, precisamente un matrimonio conformado por Robert y Linda, iban por la carretera en su auto y de repente Linda describe lo siguiente, dice que ella empieza a ver una luz gigante que se va acercando y se va acercando a ellos, una luz roja que ella inicialmente creía que era una estrella, pero cuando empieza esta luz a hacerse mucho más grande y a sentirla más cerca del carro, pues obviamente entran en pánico. Y hubo un momento en que la luz directamente les da en el carro y cuando ella observa, ve un hombre gigante con unas alas bastante amplias y con unos ojos rojos, como ustedes lo ven ahí en la imagen, que penetraba completamente la mirada de estos dos personajes, de esta mujer y su esposo. Por supuesto, pues estaban despavoridos y cuando ellos reaccionaron, porque además aceleraron el carro, pues este ser lo que hizo fue volar entre los árboles y perderse. Obviamente lo primero que ellos hacen es buscar a las autoridades, ir a contar qué era lo que les había sucedido y pues allí digamos que inicia todo el tema mediático y a mí me causa muchísima curiosidad porque cuando uno cuenta estas historias generalmente siempre hay un boom, ¿cierto? Entonces la primera vez que sucede todo el mundo está en alerta, las autoridades, las personas de la localidad o del pueblo en el cual pues se desarrolla esta historia y empiezan a buscar a ver de qué era lo que se trataba, pero nunca pudieron encontrar, digamos que una razón o una respuesta razonable acerca de este encuentro que tuvieron estos dos personajes. Pero si uno busca, hay una cantidad de titulares de prensa enfocados precisamente en describir ese ser que Linda y Robert vieron, en describir cómo eran, en tratar de comparar, porque además se habla mucho de la velocidad a la cual ellos iban cuando reaccionaron en este encuentro y la velocidad, por supuesto, que este ser obtuvo para finalmente, pues, como despegar el vuelo. Y también hay aquí algo bastante curioso dentro de este caso y es lo que decía Rafa, y es que a partir de allí empieza a haber una serie de acontecimientos bastante catastróficos que relacionaron pues con este encuentro. Digamos que el que más se destaca es el del puente Silver, que se derrumbó un año después de este avistamiento y que quizás es la peor catástrofe de un puente en Estados Unidos. Allí fallecieron 46 personas y por eso, pues precisamente empezaron a decir
que este encuentro había sido, o este ser había sido pues ese mensajero de la calamidad, este mensajero de la catástrofe. Y bastante curioso que después de que Robert y Linda comentan su historia, empiezan a ser visibles, no solo para las autoridades, sino también para la prensa, pues muchos otros empiezan a comentar que ellos también habían visto a ese ser. Y cada día van muchos más y muchos más a decir, yo también vi al ser alado con ojos rojos, estaba en medio del bosque o estaba en un árbol o estaba, bueno, infinidad de historias que se van recopilando, como la de Steve y Mallet, que también en medio de un campamento pues aseguran que vieron una luz rojiza, se acercaron y cuando finalmente se acercan pues se dan cuenta, dicen ellos, que era un hombre, una especie de hombre gigante de más o menos unos 3 metros, que estaba firme en el suelo y cuando ellos se acercan finalmente vuela de una manera que no pueden ni siquiera explicar pues por velocidad. Entonces a partir de allí pues empiezan también a surgir historias y leyendas de este personaje, pero sobre todo la comunidad de este lugar pues empieza a estar en caos, con muchísimo temor, precisamente por lo que representa este ser. Inicialmente ustedes comentaban que hay una estatua, pero no solo hay una estatua, también hay un festival y también hay un museo en este lugar en memoria del Mothman y en memoria de esta leyenda. Y existe porque con el pasar de los días y de la cantidad de avistamientos que había, pues la gente entró en pánico, el pueblo estaba aterrorizado y lo que quisieron hacer fue bajar un poquito la tensión y hacerle una especie de homenaje a ese personaje que finalmente era una leyenda para toda la comunidad. Y por eso crearon esta estatua y por eso crearon el museo, para que la gente, pues, lo que fuera a hacer a este lugar era conocer la historia, más no que fuera con temor y miedo porque de pronto le sucedía algo o de pronto este personaje estaba anunciando alguna calamidad. Respecto a otros hechos, también se habla no solo del Titanic, sino también de Chernobyl, también del tsunami en Japón. Se dice que justo antes de estos acontecimientos, pues hubo varios avistamientos precisamente de ese hombre polilla o ese Mothman. Perdón, una pregunta, es que por ahí alguien escribió, bueno, ya voy a mandar algunos saludos de algunos que nos saludaron. De hecho, mandó un me gusta Pato Busleme, así que debe estar viéndolo. Así que saludos para Patricio. Saludos, Pato. También la gente de XUFO Chile, que también nos mandó un saludo, que dice que desde ahora nos sigue a nosotros y que le gustaría participar en uno de estos programas. Así que escribe por interno y va a ser muy bienvenido y ahí coordinamos. Y alguien por ahí preguntó también, ya que tú estás hablando de Chernobyl, de la caída de este puente y de otros casos, alguien preguntó si era verdad que también antes del atentado a las Torres Gemelas fue visto este ser. Pues mira, lo que pasa es que sí, digamos que la gente también empieza a asociar ciertos acontecimientos con estas historias o leyendas. Específicamente del 11S no tengo referencia particularmente, pero yo creo que debido a esas leyendas, pues la gente va relacionando otras historias, ¿sí? Y ahí se va convirtiendo, digamos que también en esas noticias falsas que también se van generando tan fácilmente a través de la red. Pero uno quizás de los personajes que más ha hablado de esta relación, de estas catástrofes, es el escritor John Keel, que fue pues precisamente quien en su libro y quien expandió también toda esta historia y toda esta leyenda del Mothman, porque pues en su libro precisamente plantea eso, y él es el que habla de Chernobyl, por ejemplo, o del Titanic, también está ahí plasmado, y además pues debido a este libro pues también sale la película
Mothman, que también es súper popular, y pues obviamente de allí van creciendo y van creciendo todas estas historias y todas estas catástrofes que se relacionan con este personaje, pues que es realmente bastante impactante y que marca la historia de Virginia, ¿no? También, no solo por lo que pasó, sino también porque él se va convirtiendo en toda una leyenda de ese lugar, en todo un personaje que la gente llega hasta allí solo para conocer qué fue lo que pasó, para conocer al matrimonio que lo vio por primera vez, para conocer la historia de parte de quienes tuvieron estos avistamientos en este lugar. Y obviamente, por otro lado, están pues todos los escépticos, que sabemos pues que en este tipo de contenido pues los vamos a encontrar todo el tiempo tratando de dar como una explicación razonable o en algunas ocasiones y no de la mejor manera, tratando de evadir o de controlar o de muchas veces masacrar estas historias que pues finalmente pueden ser real. O sea, yo siempre he pensado que todas estas historias y todas estas experiencias son tan particulares que finalmente el único que tiene la razón es el testigo. Y no podemos tampoco estar todo el tiempo buscándole la caída a esa persona que cuenta lo que le sucedió o buscando cómo negar las historias de esas personas que finalmente pues están contando desde su experiencia. Pero bueno, volviendo al tema de los escépticos, muchos han hablado de que estos simplemente son polillas gigantes que pues rondan por allí, pero que no pasa nada, o sea, que más allá de que sean unas polillas gigantes no pasa absolutamente nada, o que son búhos también, porque muchísimas de las descripciones, no solo del Mothman, sino de estos seres alados, pues los relacionan con características del búho. Pero entonces ahí cuando uno se pregunta, bueno, si es una polilla o si es un búho, ¿cómo podemos explicar la velocidad a la cual avanzan estos tipos de seres? ¿Sí? ¿O cómo podemos explicar las alas gigantes que hay en estos personajes o la altura desmedida que hay en estos personajes? Un búho no va a medir 2 metros, ni 3 metros, como muchos testigos lo han dicho, o una polilla, por muy gigante que sea, tampoco lo va a hacer. Y sobre todo el tema de la velocidad. Entonces hay varias historias o varias teorías mejor tratando de explicar, bueno, qué son estos seres, de qué se trata, y allí es donde radica el misterio, que finalmente no sabemos con claridad qué es lo que son. Incluso muchísimos hablan de que posiblemente el ADN de este ser pudo haber llegado en un asteroide y que este asteroide dejó su semilla de ADN en la Tierra y que allí pues se desarrolló este ser que podría ser un animal que viene del exterior, de nuestro planeta, y que pues por eso es tan gigante y con estas características tan particulares. Pero como vuelvo y les digo, yo creo que nunca vamos a saber concretamente de qué se trata, que por eso es un misterio y por eso creo que estamos hablando los 4 de esto, porque finalmente no vamos a encontrar una razón o una explicación para poder hablar o concretar específicamente de qué se trata esto. Esto es realmente un misterio. Es muy bueno varias de las estructuras en los momentos en que tú estabas hablando, Giovanna, porque, por ejemplo, la panspermia evidentemente es una de las mejores explicaciones científicas de la traída, de la llegada en una lágrima de Dios de la vida a la Tierra, por lo cual, si existen seres humanos, existieron dinosaurios, eventualmente un ser como lo que podría ser un hombre polillo, un hombre búho, un hombre Mothman, podría existir de esa manera. Por el otro lado, lo de los escépticos, la verdad que yo siempre digo que ser escéptico es malo porque va a un extremo negacionista absoluto. Y ser fanático es malo porque acepta todo lo que se le diga. O sea,
uno ve una bolsa de supermercado volando en el cielo, ¡ah, es un ovni extraterrestre! Entonces hay que tener mucho cuidado y ser pragmático, porque si el escéptico está diciendo que tal vez, quizás, a lo mejor, la respuesta es que no tiene idea de lo que se trata. Porque si uno dijera, mira, son polillas, perdonen, pero están las polillas para grandes, ¿no? Porque la verdad es que yo me encantaría que en un museo los científicos escépticos me mostraran los esqueletos o los cuerpos de estas polillas tan gigantes, las cuales son las que están ahí, porque si ellos están diciendo que es científicamente comprobable, no especulativo. Claro, uno puede, en el sentido de reconocer la historia y de contar la historia, llegar a muchos puntos. Pero en un momento determinado, por ejemplo, habitualmente se ven de noche, habitualmente se ven en lugares donde hay poca luz, habitualmente se encuentran con personas que no tienen ni interés en salir a los medios de comunicación ni hacerse famosos, son gente común y corriente, que normalmente se ve el cuerpo muy grande, las alas eventualmente, los ojos brillantes rojos, son como las características principales. Pero durante el día hay poca cantidad de avistamientos de estos seres, poco. En el atardecer justamente hay algunos que se pueden ver. Esto me remonta a lo que tú decías del terremoto en Japón, en Fukushima, justamente 2011, porque hay una imagen cuando ya entra el maremoto, primero el terremoto, después entra el maremoto, y cuando está siendo destruida la ciudad, está siendo absolutamente aniquilada la ciudad, se ve una especie de nube, una nube que va saltando entre los distintos desechos, y no estoy hablando que era un pájaro o era una sábana, era una nube extraña que estaba a la altura del agua, sobre el agua, y que iba saltando, y que incluso subía pequeñas murallas, subía y traspasaba techos, y nadie pudo jamás explicar eso. Uno podría decir, es justo agarrarle un fantasma, o se está arrancando el maremoto. Y no es una imagen menor, es una imagen muy importante, donde se expone la aparición de algo que no tiene explicación. Y las cosas que no tienen explicación son muchas. Entonces, cuando uno dice, y comparto plenamente lo de Giovanna, el testigo es el principal actuante en esto. Como investigador en terreno, yo le creo al testigo, siempre lo digo, yo le creo al testigo. Yo no voy para hacer mierda al testigo a hacer una investigación. Yo no voy a negar lo que el testigo está diciendo. Si no tiene explicación, no tiene explicación. Y si sí tiene explicación, debemos trabajar de la mejor manera para darle a conocer primero al testigo y después a las personas que han o publicado en la prensa o han repetido a través de las redes sociales la explicación clara, precisa, certera y demostrable de lo que estábamos viendo. Evidentemente, volviendo atrás, el tema de que puede aparecer cuando algo malo va a ocurrir, o algo bueno va a ocurrir, o algo extraño va a ocurrir, es la misión del ángel. La misión de un ángel es estar en un momento transmitiendo, dando un comunicado, una información de algo que tiene relevancia con la gente, que puede ser bueno o malo, pero son enviados con esa potestad, con esa fuerza, para poder expresar y estar acompañando en un momento determinado a las personas. En momentos de cambio, sí, en momentos de cambio, cuando nos vamos a la Biblia, cuando van a rescatar, antes de ser bombardeadas las ciudades, sacan a las personas, las llevan en un camino para que salven la vida y destruyen todo lo demás. Evidentemente hay un poder muy grande, hay un poder gigantesco, que no es solamente imaginario. Uno puede decir, es imaginario, pero está en la Biblia. Y los textos que van ya en los trabajos arqueológicos demuestran que lo que la Biblia había escrito hace 2000 años atrás, o 2500, 2600, 2800 años atrás, era muy real, y hoy día la ciencia descubre que lo que se decía ahí era cierto. Claro, tenemos un problema grave, primero de credibilidad. Hoy día a través de las redes sociales se puede decir cualquier burrada, se puede decir cualquier tontera, se puede decir cualquier absurdo, que daña a los hechos verdaderos, que daña a las personas que incluso están diciendo algo. Hace 50 años, conversar este tema, las personas habrían dicho, ay, hay 4 ridículos que están hablando tonteras. Pero hoy día ya la gente sabe que no son tonteras. Con Rafa hemos conversado y hemos tenido tratamientos largos de varios temas, en donde nos damos cuenta que es muy difícil a veces encontrar una explicación, incluso utilizando las mismas explicaciones de los científicos, de los astrónomos, de los pilotos, en donde uno se topa con problemas para poder llegar a una conclusión de algo muy sorprendente. Este tipo de fenómenos, ¿se acuerdan del pájaro del trueno, por ejemplo? Que estaba justamente en la costa atlántica de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. El pájaro de fuego es un ser mitológico que nunca se ha podido demostrar que existe, a pesar que hay algunas grabaciones que lo muestran como un gran avechucho. Normalmente es el en los, ¿cómo se llaman estos
palos que tallan los indígenas y que los ponen en la tierra, que son muy, muy altos. La última imagen de arriba es el pájaro del trueno. Como tótem. El tótem, gracias. El tótem, que es mágico, es una representación de algo importante en la vida de la gente. Normalmente el pájaro del trueno está expresado en esto. Cuando uno ve fenómenos extraños, que algunas veces puede ser una cosa o otra cosa, como yo me nombraba tal chupacabra, de repente le dijeron que podía ser algo así, tenemos que buscar en terreno la explicación de las personas, sean campesinos que a lo mejor son analfabetos, o sean personas profesionales que lo están observando, o sea algo como lo que pasó en Mont Pleasant, donde realmente lo que ocurre en ese momento, si bien es cierto la película donde está Richard Gere es cinematográfica, está exagerada, pero está muy bien tratada la película en el fondo, porque expone un hecho real, la previa, el antecedente de que algo está ocurriendo, de que hay algo psíquico en una persona que está recibiendo un mensaje. El problema está en que no todos reciben los mensajes, entonces la observación del ser a veces pasa a ser más importante que el mensaje que aparentemente se está enviando. Y a lo mejor nosotros ahí perdemos la perspectiva buscando algo que no es lo que tenemos que buscar tal vez cuál es el mensaje que está en cada una de estas apariciones accidentales o intencionales en cercanía de la gente. Oye, bueno, nuevamente retirar el saludo a todas las personas que nos están viendo. Nos quedan unos minutitos antes que Instagram me avise que se va a cortar, así que si de repente estamos hablando y corto, de repente, oye, se va a cortar, es por eso, y nos vamos a volver a conectar. Oye, aquí hay varios comentarios que quisiera rescatar. Primero, alguien de Paraguay le mandó saludos a Joana, dice que le mandó loas por su sonrisa, así que al amigo de Paraguay, bien, está viendo la Isa. Besitos para la Isa, que ahí está en la playa en este momento, está en Algarrobo, así que besos para ella. ¡Oh, Algarrobo, exquisito! Sí, qué rico en la playita. Y mira, bueno, aquí están mandando el nombre de la película, que es The Moodman Prophecies, algo así, con Richard Gere. La profecía de Moodman. Exacto, la profecía Moodman. Del año 2002. Del año 2002. Gracias por el detalle. Sí, ojo. ¿Ah? Yo la busqué la semana, la quise ver, y no está ni en Netflix, no está en ninguna parte. Vi el tráiler por YouTube y me gustó mucho la película. Hay que buscar en internet alguna de estas páginas truchas donde puedo verla online. Porque mira, es muy interesante. Sí, pues, muy interesante. Pelis Plus y varias otras. Serán seres que se trasladan a través de portales interdimensionales, una, y segunda, tendrán relación con el chupacabras. Don Alberto, lo dejo usted con la palabra. Bueno, efectivamente, yo me acuerdo que Adriana Rubio en el año 2003 me dijo en una conversación, ella es la dueña del Centro Hani que trabaja con el biomagnetismo, una mujer muy energética, que tiene que ver con las energías. Ella me decía, estos son seres interdimensionales, que saltan de una dimensión a otra, de un tiempo a otro. Es como un eco en la sexta dimensión, cuando uno ve que hay un rebote de una zona a otra, que de repente las cosas cambian en un instante y uno no entiende cómo cambiaron, qué es lo que ocurrió en un paralelo dimensional. Claro, podría ser un tiempo distinto, un momento diferente en el cual se inserta, y esto es especulación, no es realidad, es un pensamiento. ¿Puede ser? Sí puede ser. Efectivamente, nosotros hablamos, por ejemplo, y podemos tocar el tema claramente de la muerte, donde la persona cuando muere, el cuerpo se muere, pero la persona en su conciencia, en su pensamiento, no se muere, sigue vivo exactamente igual que hoy día. Entonces uno dice, oye, no, yo voy a discutir eso. Discutan lo que quieran, pero el hecho de que uno ve fantasmas, ve personas muertas, le hablan las personas muertas, le mandan mensajes en sueños lógicos, inteligentes, está claro que hay dimensiones que nosotros no captamos, no conocemos. Cuando uno ve esta reverberación, este eco en un momento determinado, claro, efectivamente podría ser que hay una dimensión de la cual más distante uno de estos seres traspasa, como el chupacabras, por ejemplo. Sí, reconozco que es verdad. Hay casos como el de don Mario en Huechuraba, que se encontró con uno de estos seres, él estaba cazando conejos, y estoy hablando de que estaba recién saliendo de su casa, estaba a no más de 30 minutos de su casa caminando. Un abrazo para él y su familia, se portaron maravilloso con nosotros en la investigación en terreno. Él lo vio,
De repente sintió un ruido y era el atardecer, era verano, estaba claro todavía, estaba recién atardeciendo, oscureciendo muy lentamente. Él iba con su escopeta en la mano, va caminando y de repente se le aparece un bicho delante. Este bicho salta de entre medio de un matorral, se levanta violentamente y él lo que alcanza a ver es un cuerpo negro, oscuro, con cierto brillo en el pecho, brillo tal vez por, como yo decía, las gallinas castellanas con un pecho blanco, exactamente, como la imagen que estamos observando. Esa imagen corresponde a 160 testimonios de personas. Se hizo con Cristian Céspedes, que se hizo este trabajo como un trabajo policial, en el cual se describieron todos los testimonios y cada uno de ellos fue tomando cuerpo hasta que esto fue dibujado y posteriormente mostrado a la gente, y todos coincidieron en que eso era lo que habían visto no estando juntos. Se fue a la casa de cada uno, se les mandaron las cosas y la gente dijo eso era. Cuando uno ve esto y este hombre, don Mario, se encuentra con el animal se le pone al frente a no más de 5 metros de distancia. Él con una escopeta, que lo único que tenía que hacer era cerrarla, porque la llevaba abierta con los 2 cartuchos. Quedó absolutamente paralizado. Lo primero que él recuerda son esos ojos rojos. Absolutamente coincidentes. Si uno lo mira, por favor, miremos la imagen con lo que sale en las páginas de internet en las cuales se habla de Mothman, y uno se va a dar cuenta de que, oye, hay parecido, ¿sí? Hay parecido. Absolutamente. La estructura del cuerpo en esa imagen se ve más oscura, en realidad la imagen real es mucho más clara, es mucho más nítida, es más precisa. Los brazos muy largos, muchas veces los brazos muy largos y el tamaño de las orejas hacen parecer que tuviera alas. Pero cuidado, los brincos, los saltos que da, según testigos, 12 metros, sin impulso y con animales en el hocico. Es decir, es un animal que salta grandes distancias. Pero en otros casos la gente los vio volar en los techos, saltar de los techos, y es muy importante exponer que efectivamente el chupacabras en muchos momentos tiene un parecido, una semejanza a lo que estamos hablando hoy día de estos seres alados. Ya, perfecto. Habíamos quedado con también algo pendiente con respecto a un caso particular en Perú. Exacto, un caso bastante interesante, ¿eh? Famosas criaturas aladas en Marcahuasi, Perú. Aquí los cuento un poquito, Johanna, de ese caso que es muy, muy interesante. Dale, vamos. Sí, chicos, pero quisiera antes dar mi opinión sobre el tema del chupacabras. Yo sí creo que son 2 fenómenos completamente diferentes en cuanto a que actúan de manera diferente, porque casi todos los casos que conozco de seres alados, no hay, digamos, que un ataque directo a personas o a otros animales, como sí es el caso del chupacabras. El chupacabras sí ataca directamente a los animales. Se dice, y digamos que en casi todos los registros está clarísimo, que parece que absorbiera los intestinos y la sangre de esos animales a los cuales ataca, que generalmente son animales grandes, vacas, cerdos, terneros. En Colombia, en el 2011, en el 2014 se presentaron varios casos particulares referente a estos ataques en Cundinamarca, en Boyacá y en la costa. Y siempre atacaban al ganado, ¿sí? Animales muy grandes, y resultaban al otro día sus vísceras tiradas en el campo, todos completamente sin sangre y con un agujero particular por donde se supone este chupacabras pues absorbía estos líquidos de los animales. Finalmente siempre se ha dicho también que el chupacabras tiene una imagen muy parecida a un perro o a un lobo, pero sí se plantea que los ojos son rojos, ¿sí?
algo coincidente obviamente con lo que estamos hablando de estos seres alados o del Mothman, pero yo particularmente sí creo que son dos fenómenos o dos seres mejor completamente diferentes, que de pronto hay un parecido en el tema de los ojos, sí, coincido, pero actúan, para mi parecer, completamente diferentes. Obviamente el tema del chupacabras, pues también seguimos debatiendo de qué es lo que se trata, si realmente hace parte de un animal que no se ha clasificado, si realmente viene de otro lado, si puede ir de un lado a otro, incluso también se habla de que si es un ser que puede pasar dimensiones y estar en cualquier lugar. Digamos que todas estas cosas quedan ahí plasmadas, pero vuelvo y lo repito, yo sí creo que son fenómenos completamente diferentes. Perdón, yo lo comparto plenamente. Yo dije, hay semejanza, que las imágenes son semejantes. Yo no dije que eran iguales, pero es muy importante. Y ¿sabes qué? Yo me agradezco mucho el estar en un sistema libertario en el cual cada uno puede dar su opinión como le dé la gana, sobre todo en forma educada, y a nadie le molesta, ni a Rafita le molesta, ni a la Johanna le molesta. Nosotros podemos dar opiniones y esas opiniones las permitimos y las extendemos y me parece excelente. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Soy yo el que tiene el problema de internet o...? No sé, yo los estoy viendo. Yo me veo súper bien. Ya, que justo los tres pegados al mismo tiempo. Sí, yo igual, pero ya regresaron. Sí. Oye, quiero decir a Franco que mandó un mensaje, no maestro, no estoy drogado, soy así, por si acaso. Soy así. Oye, Francisco. No, es que si alguien manda para responder, digamos, para que vean que respondemos todos. No estoy drogado, soy así. Está en mi cara, son mis ojos, son medio saltones y grandes, ¿no? Así, yo tengo ojos saltones grandes con cara de que me parezco a Vicentico. Aquí tenemos uno que parece reptiliano, que es el Rafa. Entonces, todo, por si acaso. Ya. Pero bueno. Johanna, el caso de Perú. El caso de Perú. Exactamente, bueno, este caso se dio en julio de 1968 en Marcahuasi, que es una meseta al este de Lima. Iban 4 amigos, todos amantes de la ufología, y resulta, este es un caso muy particular por esto, a mí este detalle me llama muchísimo la atención. Resulta que amantes de la ufología y habían estado muy cerca de este lugar precisamente en medio de una investigación tratando de encontrarse con el fenómeno OVNI. Ellos iban en busca de avistamiento OVNI y lo curioso de esto es que 15 días antes de encontrarse con este ser alado, pues ellos habían tenido precisamente un avistamiento OVNI. Unos objetos voladores no identificados en el cielo, que decían que habían tenido unos movimientos bastante particulares, con una luz bastante fuerte, y ellos quedaron fascinados con esa historia y decidieron montarse en su carro e irse para Marcahuasi, porque es un lugar que se caracteriza precisamente por este tipo de fenómenos ufológicos. Cuando iban en la carretera deciden descansar un poco, parquear el carro y de repente, atención a esto porque es muy parecido a la historia del Mothman, de repente empiezan a ver una luz bastante fuerte en el cielo, pero ellos la describen como un triángulo volador que poco a poco se va acercando hasta su carro, hasta su automóvil. Curiosamente, esta luz o este triángulo, como ellos lo mencionaron, no estuvo en la parte de enfrente, como en el caso del Mothman, sino en la parte trasera del carro. Digamos que ahí aterrizó o paró. Uno de ellos se baja del carro, primero mira por el retrovisor y dice, no, parece que es una persona, seguramente alguien que viene, decide bajarse del carro para ir a interactuar con esa persona
y ver si necesita algo o qué es lo que sucede. Pues cuando se acerca, describe un ser de más o menos 2,5 metros, con un traje plateado, unas alas gigantes y un cinturón en forma de cuadrado que genera ciertos movimientos. Inmediatamente pues este personaje se aterra e intenta interactuar, hablar con él, con ese ser alado, y cuando intenta interactuar, pues este ser lo que hace es que vuela inmediatamente entre los árboles y finalmente se pierde. Esta investigación la hizo Anthony Choi, no sé si ustedes lo conocen, es un personaje bastante destacado en este tema, en este tipo de investigaciones en Perú, y él pues recopila, digamos que todos estos testimonios de estos 4 personajes, donde ellos coinciden efectivamente en que este ser era un ser de casi 2 metros, que tenía una espalda bastante ancha, con esas alas gigantes, y además dicen que sus piernas y sus brazos eran demasiado delgados. Y otra cosa particular que se plantea en esta descripción es que la cabeza de este personaje era como una cabeza de pájaro, con un pico gigante que ellos lo asemejan como a un halcón, más o menos. E incluso uno de los testigos dice que él inmediatamente lo vio, el testigo dice que cuando él lo vio, hizo relación con el dios Horus en cuanto a su vestimenta y en cuanto a su rostro. Es quizás uno de los casos particulares o en este tipo de seres, uno de los casos más impactantes, sobre todo porque 4 personas pues coinciden precisamente en esta descripción. El que interactúa con el ser y los otros que están dentro del carro, pero que claramente observan qué es lo que está pasando con estos personajes que están pues afuera de este carro. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es como que se da el encuentro y el ser lo que hace es simplemente volar, no hay un ataque frente a estos personajes, sino que vuelan muy alto, muy rápido, con bastante agilidad y finalmente se pierde. Recuerdo que antes, hace un rato Francisco decía que alguien estaba preguntando sobre la relación entre el fenómeno OVNI y este tipo de seres, y muchísimos hablan de eso. Y este caso en particular, por lo que les digo, días antes, ellos habían tenido un avistamiento OVNI y claramente iban en búsqueda de estos objetos voladores no identificados, y resulta que se encuentran es con un ser alado que pues por supuesto les marca y tienen pues digamos que este encuentro tan particular. Qué impresionante que cuando uno ve la situación en Marcahuasi, bueno, en Perú hay múltiples lugares, Ayumarca, tiene Nazca, pero Marcahuasi tiene algo muy importante, que son estos dólmenes de piedra, estas rocas con figuras de animales, de personas, con cabezas gigantescas, con camellos, con forma, que uno de repente dice, oye, la casualidad de que esto es una interpretación mental de que estamos viendo una roca y por un efecto pareidólico estamos viendo una figura viva. Es sorprendente porque se toma como un lugar, son, no sé, 4.000 metros, alrededor de 4.000 metros esta extensión de terreno, que se toma como un recuerdo de una situación de ciudad, de poblado, de conocimiento, de cultura ancestral. Y esto es importante porque si uno está viendo un ser de este tipo, después de haber visto un avistamiento, no me importa dónde tuvieron el avistamiento, ellos van a este lugar, tal vez fue en el mismo sitio, tal vez no, pero van a este lugar en un momento donde es energéticamente, donde es culturalmente, donde es sociológicamente, un sitio muy extraño. Y es un lugar para ver algo mágico, para ver algo sorprendente. Entonces es lo mismo que cuando uno va a Ayumarca y tú te encuentras la puerta de Puerta de las Estrellas, y tú te das cuenta que a su vez en Tiahuanaco tienes la otra salida, de la otra puerta que está en Bolivia,
Y está todo conectado con una relación de energía y de dimensionalidades. Y en este caso podría ser perfectamente que lo que se está mostrando ahí es un fenómeno que está trascendiendo, que nosotros no lo conocemos, que hay que estudiarlo y que quizás en qué va a terminar. Pero cuando uno dice, es invento, es una fabricación, una fábula que tiene como condición llamar la atención, o estamos ante un fenómeno que todavía no ha sido explicado, que no puede ser explicado y tal vez no puede ser explicado, pero que es totalmente real. Ese camino del norte en Ayumarca, en Perú, es sorprendente porque es un lugar maravilloso, es muy lindo, es muy bello y es sorprendente encontrarse con un ser como esto. Hago la asociación con Horus, el ser con la cabeza de águila, con el pico doblado, con el sol en la cabeza, con este cuerpo. La verdad que sorprende imaginarse que una cosa así pueda existir y pueda ocurrir. Tal vez en nuestro tiempo-espacio no, pero en el tiempo-espacio de la historia tal vez sí, y por eso mismo es que está ocurriendo un fenómeno como este. Oye, antes de ir con la otra pregunta que teníamos pendiente, aquí ya llegó un par de cosas. Rodrigo Gallardo, creo que ya lo hablamos, pero sería bueno. ¿Se ha registrado alguna vez un Mothman en video o fotografías? Por cierto, muy linda la panelista, dice Rodrigo Gallardo. Siempre tirando con su que aquí los muchachos que siempre nos ven. ¿Hay algún registro en video o fotográfico, salvo lo que tú mostraste, Rafa, recién a través de la pantalla? En el puente Mira, yo hay una figura. No sepa, no, pero creo que sí hay una. Sí hay una, en el puente, que es en la parte alta del puente donde está la parte superior, semicurva, y en esa parte es donde aparece la figura que finalmente detenida y finalmente salta hacia las aguas, o vuela. Está en la mitad de la oscuridad, está bastante de mala calidad la imagen, uno podría decir, es un truco. Tírense en ese puente a ver cómo quedan, porque la verdad es que no es como para hacerlo. No. Y Ahí está. Mira, Rafita, compadre. Pero por favor, eso se llama estar conectados. ¿Qué queréis que te diga? Pucha, ¿qué queréis que te diga, por Francisco? Sí, efectivamente. Ahí tienes una de las imágenes. Ya, son varias, perfecto. pero estaré ellos. El año pasado en México hubo una polémica grande sobre el tema de los hombres pájaros, hombres alados. En la cueva Murciélago, no sé, Rafa, si puedes por ahí buscar la imagen, hombre pájaro, cueva Murciélago, México. El año pasado se extendió esta imagen a través de las redes sociales, que pues si uno la ve un poquito, la verdad es que sí es demasiado montaje a mi parecer. Entonces empieza a ver, digamos que todo mire, es esa. Entonces está el personaje acá abajo, el chico que estaba turista seguramente, está ahí abajo y de fondo está esa imagencita. A mí me parece que es falsa, a mí. Sobre todo porque cuando uno la ve, ahí ya tiene como el zoom al supuesto ser alado, pero cuando uno la ve normal, sin el zoom, pues se nota como demasiado el montaje, pero vuelvo y les digo, digamos que empieza todo el debate en redes, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, en fin, pero fue una simple fotografía, digamos que no se pudo nunca, o no se ha hablado claramente con el testigo para ver qué piensa, qué dice. Él estaba ahí posando y al tomar la foto supuestamente sale este ser, pero a mí particularmente me parece que sí es como medio montaje. Ya, perfecto. Oye, llegó otra, han seguido llegando preguntas, bueno, ya lo hablamos, que podrían tener relación, y don Alberto dijo, efectivamente, que esto se viene describiendo desde la Biblia, porque aquí alguien pregunta, Joey Dori dice que si estos seres son ángeles descritos en la Biblia. Sí, son ángeles descritos en la Biblia. Sí, efectivamente. Con un par de alas, con 2 pares de alas, con 3 pares de alas, estamos hablando de los querubines, de los ángeles, de los arcángeles. Sí, efectivamente, están en la Biblia descritos y obviamente su función, la experiencia por la cual aparecen cada una, son misiones distintas. Ninguno tiene la misma misión que el otro. Es decir, son seres que tienen una estructura diferente y una misión diferente.
pero existen desde la Biblia, y en los pueblos ancestrales, como lo conversamos en la primera parte, están claramente expresados en Babilonia, en Egipto. Es decir, estamos hablando 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 años atrás, ya están descritos estos seres ahí, y si vamos a lo que es la Biblia, 4.500, 5.000 años atrás también, por lo cual está claro que uno está observando hoy día algo que puede ser un error en un momento determinado, o con lo que mostraba Joana recién, podría ser un truco, un fraude, un engaño, que obviamente abundan, y eso es verdad, absolutamente verdad. Pero también podríamos estar viviendo, dada la experiencia de conversar con tanta gente, que en un momento determinado algo está pasando, pero nosotros no tenemos hasta el momento ninguna explicación, ninguna posibilidad de poder expresar qué es lo que estamos viendo. Exacto. Y otra pregunta. Y que claramente, no sé, Alberto, si estás de acuerdo, que claramente a medida que cambian las culturas, pues también van evolucionando este tipo de fenómenos, ¿no? Claro. Entonces, claro, en la Biblia se hablaba de ángeles, nosotros hablamos de seres alados porque digamos que estamos en otro contexto, en otro punto histórico también diferente y con otras creencias también particulares. Entonces yo creo también que tu cultura, tus creencias y lo que vives en torno a ti también hace que cada fenómeno lo veas o lo expreses de manera completamente diferente. Por ejemplo, en Colombia... Sí, dale, Joana, dale. En Colombia, por ejemplo, y particularmente en mi región, se hablaba mucho de los famosos duendes y de las huacas, porque es una región indígena, entonces se hablaba muchísimo de las huacas, y no, es que allá en la montaña se refleja un punto. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, en mi familia, mi abuela, mis tíos hablaban de, no, allá seguramente hay una huaca porque se alumbra un punto en medio de la montaña, entonces allá hay una huaca. Pero si tú hablas con otra persona que cree en el fenómeno OVNI, seguramente no te va a decir que es una huaca, sino que es un objeto volador no identificado que está en medio de esa montaña. Pongo como ese ejemplo como para que me entiendan un poco más a lo que me refiero con este tema de que dependiendo de tus creencias y de tu cultura, pues así mismo también vas hablando, imaginando y también expresándote de esos fenómenos y de esos misterios pues de los cuales conoces. Mira, yo te voy a contar algo que el otro día lo conversamos en un programa, creo que estabas tú, Rafa. Nosotros pensamos, el ser humano piensa que ve con los ojos. Y la verdad es que no es verdad. El ser humano no ve con los ojos. Nosotros somos seres de energía, de campos electromagnéticos, de energías puras. Nosotros no somos solo materia, somos también seres eléctricos. Esa electricidad, las vibraciones, todo es vibración, como dice el Kybalión. La vibración llega al ojo y el ojo lo que hace es captar una determinada vibración que va hacia el fondo del ojo, hacia la retina, y ahí va al cerebro, en la parte de aquí atrás, y es acá atrás donde nosotros vemos. Pero resulta que eso es una fabricación del cerebro. Nosotros lo que estamos viendo no es efectivamente lo que es una fabricación del cerebro. Ustedes me van a decir, oye, estáis tonteando, como si todos vemos lo mismo. Mentira. Dos personas juntas ven un accidente de tránsito. Dos personas juntas ven un accidente de tránsito. Les aseguro que pueden ver los colores del auto distintos, pueden ver que había más gente involucrada en el hecho y están parados al lado, uno al lado del otro. ¿En qué depende? De la interpretación del cerebro según el estado de ánimo, según los problemas que había tenido en la casa, si estaba bien o no estaba bien, si estaba atenta o no estaba atenta. El cerebro fabrica algo, por lo cual la explicación es súper clara. Nosotros no vemos con los ojos, vemos en el cerebro fabricando una imagen, y esa fabricación puede implicar fabulación en un momento determinado, fantasía, como dice uno, y otras veces claridad absoluta en la experiencia de observar un fenómeno. Exacto, de hecho se crean distintas realidades, como por ejemplo en este caso, si usted mira la pantalla, yo en realidad soy rubio de ojos verdes, pero se ve otra cosa. El rubio, él. Oye, si no estáis mentiroso, siempre copiándome, güey. Aquí el único rubio de ojos azules soy yo, güey. Pero bueno, en fin, para que, claro, cada uno ve una cosa distinta en base a la energía. Por ejemplo, aquí alguien también, sobre la foto que mostraste, Rafael, Luis Aguilar, pregunta, en el caso del puente, ¿queda algún tipo de residuo biológico? ¿Se investigó eso? ¿Se quedó algo?
tantos años esa fotografía. No existía Nada, la compadre. tecnología. No. Vamos a llegar hasta ver. Nada, compadre, no había investigación científica en esa época. Ya, Ajá. perfecto. Y Fue del año además, 1966. Sí, po. ujú, O sea, no había investigación y además la explicación oficial fue simplemente que el puente se había caído por deterioro, porque ya estaba muy viejo y pues se cayó, punto final. Entonces ahí digamos que no se ahonda en, más allá de la explicación oficial que pudieron dar en ese entonces. perfecto. Oye, para ir cerrando un poco, porque ya nos quedan poquitos minutos, mira, se pasa súper rápido. Me Tenemos estáis algo pendiente. tonteando. No, o sea, queda un ratito, pero tenemos todavía algo pendiente, Ah. ¿cierto, Rafa? Es la pregunta que tú hacías al final de la primera hora sobre estos seres alados, pero no en la Tierra, no en el planeta, sino que fuera de la Tierra. Exacto. Ah, de veras. Sí, mira, hay un caso de Proyecto Libro Sur que me gusta mucho, que es estos seres alados que fueron vistos en los cosmonautas en el espacio. Así es. Es una historia fascinante, porque no lo vio uno, lo vieron dos. Lo vieron todos los cosmonautas en el espacio, y en un primer viaje y en un segundo viaje lo volvieron a ver. Así es. O sea, quiero que los cuente, Albertito, un poco esta historia que voy aquí a mostrar la imagen, una historia muy entretenida de los famosos ángeles del espacio. Me estáis estrujando el cerebro, Rafa. Efectivamente, es que, oye, ya, efectivamente, cuando se hacen estas misiones, yo tengo que poner un contexto. Los cosmonautas viajan y obviamente vienen en un proceso de investigación científica. Ellos cuando están viajando, ¿Qué pasa? No es que se vaya a cortar, sino que hay que hacer una aclaración para decirle a la gente. No tenemos los ojos azules. No, sí. Lo que pasa... No. ¿Cuál es la diferencia? El que algunos dicen, ¿cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta? La diferencia es del país donde vienen, ¿no? Porque astronauta es americano, norteamericano o gringo, y el cosmonauta es ruso. Soviético. Es ruso. Exacto. Soviético. Listo, eso era. Era Soviético, okay. sí, soviético. para contextualizar, para aportar los tipos que viajan al espacio, para que nadie discuta si son de uno o de otro lado. Pero es importante, fíjate que tu aclaración es importante porque era un momento, de nuevo, la Guerra Fría, la lucha entre el socialismo y la democracia, entre el socialismo y el capitalismo, entre el comunismo y la democracia. Entonces, obviamente eran enemigos, pero acérrimos, y la ideología socialista, el sistema político comunista, niega a Dios. Niega la existencia de todo lo que tiene que ver con ángeles y cosas por el estilo. Y estos viajeros del espacio se atrevieron a decir lo que habían visto, y no uno, sino dos, y no en uno, sino que en dos viajes distintos. Cuando ellos están en el espacio, detectan un brillo, y uno de ellos se asoma a mirar lo que está observando, y lo que está observando son unos seres que no le tomaron fotos, sino que están las imágenes que fueron diseñadas posteriormente, en las cuales muestran unos seres luminosos que parecen ángeles. Esa es la verdad, parecen ángeles. Y no parece un reflejo en el vidrio. Y más encima son dos científicos, no eran dos conductores de un taxi, no, eran dos científicos que están observando esto en un momento político donde decir que Dios existe y los ángeles están acompañándolos es como preparen la hoguera con aceite hirviendo y cuando lleguen los quemamos, porque era un momento horroroso. Entonces los tipos dicen esto, y en otro viaje ocurre exactamente lo mismo, que los están acompañando, y no era uno, eran varios. Entonces al ver esto, los científicos, y exponer esta situación, que personalmente yo creo que hay imágenes que sí fueron tomadas, yo creo que efectivamente los viajeros tomaron fotografías, pero esto quedó en los archivos del sistema político militar que existía en esa época, y obviamente en un silencio absoluto no dejaron las imágenes. Para mí imágenes tienen que haber. No creo que haya sido tan casual, pero que varios viajeros, varios en este caso cosmonautas rusos, soviéticos, hayan visto esto es impactante. Y efectivamente los acompañaban. No iban solamente un segundo y pasaron, no, iban acompañándolos e incluso desplazándose en el espacio alrededor de la nave, lo cual me parece algo impactante y sorprendente, que de hecho cuando yo supe la noticia me quedé así como, me estáis tonteando, o sea, no fue eso exactamente lo que dije, fue algo más peor, pero en todo caso es sorprendente
sea, pues si digo me están hueveando, después me van a retar, pues me van a censurar el programa. Entonces, claro, uno se da cuenta que el fenómeno descrito por científicos es absolutamente creíble. De nuevo, es absolutamente creíble. Cuando son dos, pero cuando hay dos misiones distintas que describen exactamente lo mismo, incluso para pensar, oye, a lo mejor hubo más y que guardaron silencio. Pero claro, cuando uno va viendo que este tipo de fenómenos acompaña en el cielo hay tantas cosas que nosotros no podemos explicar. Por favor, sin la Tierra no podemos explicarlo, en el océano no podemos explicar las cosas, y vamos a estar explicando algo en el cielo, creo que nos queda chico el cerebro, de repente no lo ocupamos en la dimensión que merece, y claro, esto es totalmente real, y como insisto, yo le creo al testigo, y en este caso a estos cosmonautas, yo les creo absolutamente lo que ellos describieron. Oye, sí, claro. de hecho, en el primer viaje que ellos vieron estos ángeles, ellos no quisieron decir nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los tildaran de locos. Y en el segundo viaje, con, ojo, nuevos cosmonautas, los volvieron a ver. Ya dijeron, no estamos locos, ya contemos nuestra historia porque ya no somos los únicos que lo vieron, lo vieron más personas. Pero una gran historia de los ángeles del espacio. Sí. Claro, y es bien importante lo que dice Alberto respecto a las personas o a los testigos, porque claro, no es lo mismo el ejemplo que él decía, que un taxista te diga que vio esto, a que unos cosmonautas, personas preparadas además para encontrarse o saber que se pueden encontrar en el espacio, pues vengan y te digan, oye, vi una luz o vi unos seres o vi algo que no sé qué es, que no sé cómo explicar, y aquí hay que destacar la importancia de este tipo de testigos. Por ejemplo, los pilotos, los militares, cuando los militares te hablan, por ejemplo, del fenómeno OVNI, entonces es ahí cuando uno dice, ¡jue madre! Que esta persona me esté contando esto, genera muchísima credibilidad en lo que está contando, porque es gente que conoce, que sabe diferenciar entre un fenómeno y otro, o algo normal y algo que no tiene explicación. Exactamente. Oye, yo aquí estoy buscando gente, por si acaso, así que denle más. Ya, denle. Estiremos el chicle. Sí, no, cuando uno... No, pero mira. Dale. Muestra la foto, Rafa. Muéstrala de nuevo, que la mostraste muy por encima. Me faltaba una pregunta sobre el tema, y que yo la he escuchado muchas veces. Es si ustedes creen que tienen alguna relación estos fenómenos, estos seres, estos humanoides alados con el fenómeno OVNI. Perdón, ¿puedo mandar un saludo? ¿Qué crees tú, Alberto? Perdón, ¿puedo mandar un saludo? Sí, tengo un amigo ahí, Joao Recabal, gran amigo mío, que tiene unos productos que te los encargo de charcutería que son, Mr. Pro, te creo que son, en la marca, que lo buscan en Instagram. Oye, de lujo, pero quiero mandarle un saludo porque, de hecho, hace un tiempo atrás hicimos un sorteo con algunos de sus productos. Espero que podamos hacer otra vez un sorteo. Espero. Le mando un saludo aquí a Joao, que increíble sus productos, pero qué bueno que nos está viendo. Igual quiero responder una pregunta. Dale. Preguntaba si estos programas, estos vivos, quedaban en alguna parte guardados. Quedan en el Instagram de francisco.renar, quedan grabados en @Proyecto Libro Azul, y yo ahora en la noche lo edito, y mañana quedan en la cuenta de YouTube Proyecto Libro Azul. Ahí pueden ver también todos los programas de nosotros. Y también en la cuenta de YouTube de No Somos Nada. O sea, por si acaso. ¿También? Hemos crecido. Y pronto va a estar en Freedom FM TV. Más encima. Más encima. O sea, más encima. Oye, tu pregunta es cotota, Rafa, porque toca directamente. Se relaciona. Sí, toca directamente con la paleoastronomía, ufología, arqueología, en la cual uno habla de los alienígenas ancestrales que están tan de moda a través del programa de History Channel. Sí, efectivamente, se mezcla en un momento determinado el fenómeno OVNI, no directamente con el avistamiento de seres que vuelan, que se bajan de una nave, pero sí con seres volando, por ejemplo, los paracaidistas de Maipú, por ejemplo.
Los paracaidistas de Maipú son seres que están volando y se mantienen volando y los graban volando y les toman fotos volando y los huevones no bajan nunca y siempre se mantienen ahí hasta que finalmente ascienden y se pierden entre medio de las nubes. Los paracaidistas de Maipú es un gran caso en el cual uno dice, oye, son seres, ok, ¿de qué tipo? Porque seres humanos no son, comandos no son, un aparato tecnológico no es. Entonces está claro que estamos viendo un fenómeno volador, un ser alado, algo que está ahí y que no puede encontrar ninguna respuesta final. En la parte de las alienígenas ancestrales, de esta paleoarqueología, encontramos justamente muchas veces, muchas ocasiones, en las tradiciones de los pueblos en África, en Oceanía, en Asia, encontramos seres que están volando y son seres humanos. Otras veces son seres humanos con, por ejemplo, lo recordamos en Perú, en Lima, en donde están las piedras de Ica. Y en las piedras de Ica, que son más de 50.000 rocas talladas, que no fue un indio que las fue a tallar, porque la verdad es que es mentira, eran rocas gigantescas, rocas pequeñas, donde se muestran seres humanos encima de dinosaurios, o muestra seres que no nos comprendemos ni los conocemos y parece que tuvieran alas. Efectivamente se ve en la historia ancestral el hecho que estas rocas están en el Museo Aeronáutico de Lima, y uno puede toparse con eso y uno las mira y dice, ¿qué pasa aquí? Porque claro, si fuera una persona analfabestia que talla una roca y que se demora, no sé, en varios años en hacer esto para engañar al mundo, uno podría decir, ok, pero finalmente lo que está ahí, hay cosas que están fuera de lugar, porque en las rocas se muestran operaciones quirúrgicas con trasplantes de sangre de una mujer embarazada. Cosa que es totalmente anormal para el año 1960 cuando se estaban descubriendo las piedras. Se muestran elementos que no están considerados lógicamente en el tiempo, donde hay seres humanos distintos a nosotros, cuidado, no iguales, con dinosaurios. Entonces uno dice, hay mucho antecedente que muestre que hay seres de estas características alados. Sí, primero que nada, alados porque o los vieron volar o a través de alguna tecnología volaron en el cielo y llegan hasta el ser humano en un momento determinado, trayendo información y cultura. De nuevo, son trascendentes porque traen algo para la gente. No pasaron por aquí de turismo a llevarse algunas personas de recuerdo. Ellos pasaban a quedarse incluso entregando información, entregando antecedentes, lo cual es muy importante y vital para el ser humano. Cuando uno va a las cuevas en Australia, por ejemplo, y encuentra tallados que tienen 30, 40, 50, 60.000 años atrás, y muestra a seres que están volando, seres humanos que tienen sus cabezas iluminadas con rayos y que van como volando, descendiendo frente a la gente. Entonces uno dice, chuta, si alguien hace 30.000 años atrás mostró una cosa como esta, evidentemente estamos ante un fenómeno trascendente en nuestro tiempo. Tiempo y espacio no es el mismo. Claro. Estamos encontrando algo que trasciende a nuestro momento de hoy. Buenísimo, sí, toda la razón. Oye, para ir cerrando un poquito, bueno, todo esto que nosotros conversamos siempre decimos a la gente que usted es libre de creer o no creer lo que estamos conversando nosotros. Finalmente, exacto, está en cada cual. Y, bueno, primero, yo quiero agradecerte tu tiempo, que hayas estado con nosotros. Gracias por conectarte desde tu casa allá en Colombia. Fue un agrado conocerte y conversar contigo.